En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abad, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Envía tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bendiciones, mis queridos hermanos, aquí estamos en este miércoles santo en su programa Abba Padre Internacional. El día de hoy seguimos reflexionando en esta Semana Mayor, buscando la voluntad de Dios en la oración, en la penitencia que quiere el Señor de nosotros. Y estamos ya a un paso de iniciar el tríodo pascual, inicia mañana con la cena del Señor, en la cual habrá el lavatorio de los pies, a la vez que recordamos la institución de la Eucaristía, y el final se termina con el monumento, esa reserva de Jesús en la hostia, también asemejando a Jesús en prisión, que amanecerá así. Por eso mucha gente toma ese día del jueves para ir y visitar iglesias donde está Jesús sacramentado en los monumentos. En la mañana va a haber lo que es la misa crismal, es una Eucaristía donde se conmemora el orden sacerdotal. También el obispo junto a su presbiterio renuevan sus promesas sacerdotales, y también es donde se consagran los óleos sagrados, el de los catecúmenos, el de la unción de los enfermos y el santo crisma. Estos tres óleos que se utilizan para los sacramentos que son para el de bautismo, confirmación, la unción de los enfermos, los de sacerdotal, se utilizan estos óleos. Y ahí se reparten ya para cada sacerdote, se lo lleva para su parroquia, que siempre tiene que tener esos óleos ahí guardados. También el día de hoy tenemos que ir ya pensando cómo vamos a vivir este tríodo pascual que inicia mañana, con qué corazón nos encontrará Jesús y que nos lavará los pies, que no vino a ser servido, sino a servir, y que nos dejó este regalo de la Eucaristía en la última cena. Entonces vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a profundizar en este misterio, a meditarlo, a vivirlo con plenitud. Ven, Espíritu Santo, y sopla sobre mí, sopla en mi vida, sopla en mi corazón. Ven, Espíritu Santo, ilumíname y guíame, fortaléceme, Espíritu de Dios. Úngeme, cambia todo lo que hay en mí que no te agrada, Espíritu Santo. Ven y desciende con poder a mi vida. Espíritu Santo, te necesito hoy. Ven y fluye en mi vida, Espíritu Santo. Te necesito, te anhelo. Sopla, Espíritu de Dios, sopla en mi vida. Ven, Señor, no tardes más, y llena todo lo que soy y tengo. Ayúdame en esta Semana Santa a convertirme, a entregarme al Señor, a meditar y vivir con profundidad este tríodo pascual. Bendito seas por siempre. Alabado, glorioso y exaltado eres por siempre, Espíritu Santo. A ti la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos del 14 al 25. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego?
Ellos se ajustaron con él en 30 monedas y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: id a la ciudad, a casa de fulano, y decidle: el maestro dice, mi momento está cerca, deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían dijo: os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que le iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. El lunes, cuando estamos reflexionando en esa lectura de María, cuando hace ese derroche de amor, ese perfume costoso con el que embalsamó los pies de Jesús, les había hablado de que Judas fue de mal en peor porque sus obras venían siendo malas. O sea, él fue llevándose, él fue precipitándose ahí. Él era como esa bola de nieve pequeñita que uno arroja y va creciendo, creciendo, creciendo. Y así es el pecado en nuestra vida. Cuando yo peco y vuelvo y peco, y vuelvo y peco en lo mismo, se va convirtiendo en un vicio. Y ese vicio es grande. Es más fácil yo destruir un vicio pequeño, vamos, que ya el vicio ya siempre es grande, una debilidad cuando es pequeña, que cuando ya se vuelve grande un vicio es muy difícil destruir ya eso, porque hay una afección ya, hay una debilidad demasiado grande hacia ese pecado que me va a llevar siempre a perder. Y es como los vicios, la persona que es drogadicta, que es alcohólica, no puede por sus propias fuerzas dejar de consumirlas, no puede. Necesita una ayuda externa, necesita alguien que le trace un plan, que vaya con él, que le acompañe y írselo quitando poco a poco, ni siquiera de golpe. Eso es lo que pasa cuando uno va cometiendo hasta que ya llega a vicio. Entonces esto es lo que pasó con Judas. Judas empezó a ir robando poco a poco, robaba aquí, robaba allá. Y es para que ustedes vean que aunque uno esté en las cosas de Dios, uno no puede creer que está exento de tentaciones, exento de peligros, exento de perdernos. Él estaba al lado del mismo Dios. Dios encarnado, Jesucristo, viendo sus palabras, escuchándole hablar, viendo milagros, escuchando sus enseñanzas, pero él siguió viviendo una vida, o dejó que el demonio entrara en un área de su vida en la que él fue calando, en la que él fue inmiscuyéndose hasta que logró eso. Ya, como dice la palabra, él estaba ya hablando con los sumos sacerdotes y les dijo: ¿qué están dispuestos a darme? Sabían que yo estaba ofreciendo dinero por él. Entonces, por 30 monedas, él le iba a entregar a Jesús. En la vida de nosotros, cristianos, aquí Judas fue por el dinero que se coló el enemigo. Tenemos que ver por dónde se nos quiere colar. Quizás por tú que eres casado, tú que eres casada, quizás por esa hermana que vemos muy devota en la iglesia, que está ahí, que nos acompaña, que se va de misión con nosotros.
empezamos a tener una cercanía con esa persona y cada cosa va llevando a la otra. Entonces, cuando ya eres casada, eres casado, siempre tienes que cuidarte. No entender que porque es una hermana de la iglesia, que es porque un hermano de la iglesia, bajar las defensas, que uno tiene que siempre estar atento al enemigo, que siempre el enemigo está como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces uno se fía de que es alguien de la iglesia, uno se fía y baja las defensas. Y así como te están trabajando a ti, también están trabajando a esa persona. Que trabajan también para que de a poquito se atreva a estar con alguien que es casado, que es casada. ¿Me acuerdo? O sea, es bilateral. No piense que nada más sea de tu parte, también él o ella está siendo tentado por ahí. Y al final él logra el cometido, que se dé el acto pecaminoso. Eso es un ejemplo de muchos. Igual pasaría también con el dinero. Hay personas que a veces empiezan a hacer su modus vivendi de la fe, de predicar, ya todo es un negocio. Si no me dan tanto, no voy y predico, si no tal. Lo que le comenté en un momento que le estaba hablando a ustedes les hablé de las misas gregorianas. Hay personas que se están lucrando con eso, lo venden como si fuera algo comercial. Ven que te voy a poner una misa gregoriana, dame tanto, y empiezan a hacer un negocio con eso. Y son cosas de que es por el bien de las personas, pero realmente si se ponen a tener pureza de intención, si se ponen a analizarse así mismo, se dan cuenta que no, es el dinero lo que te está motivando. Por ahí se ha ido volando. Entonces, hermanos míos, el siempre estar atento para que no nos pase como Judas. Que Judas al final llegó a traicionar a su maestro, alguien que estaba con él. Imagínense nosotros que estamos por fe, él estaba viendo, no estamos por fe. Más peligro tenemos todavía que Judas. Y luego nos habla de lo que va a pasar mañana, que es la cena del Señor, todo ese preparativo que se da para que se dé la cena. Mañana se va a utilizar el texto de San Juan, todo el tema es del lavatorio de los pies. Ahí es que él hace el señalamiento. Jesús sabía que él iba a traicionar, por eso él dice: el que va a meter, el que ha mojado la misma fuente que yo, ese me va a entregar. Que él sabía que Judas lo iba a hacer. Y él intentó como advertirlo, y por eso que le dice: ay de aquel que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Y Judas aún tuvo la cara dura de preguntarle: ¿soy yo acaso, maestro? Y Jesús dice: tú lo has dicho. Y aún así, al verse desnudo y descubierto por el maestro, como quiera fue, y lo entregó, lo traicionó. Porque cuando uno va haciendo obras malas, es como todo ese huracán, es como esa avalancha que lleva todo al trasto. Entonces cuidemos el corazón. Debemos analizar qué área de nuestra vida está siendo infectada por el demonio. Está creciendo esa infección, hasta que hay un momento donde nos gana la gangrena y hay que cortar ese brazo, hay que cortar esa mano. Y entonces que esa gangrena no llegue a todo el cuerpo y nos haga perdernos. El que tenga oídos para oír, que oiga. Conociendo al Espíritu Santo, una vez más con el Padre Osman Maldonado. Reciban gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo. La palabra nos dice que Jesús fue guiado por el Espíritu Santo al desierto, y también nos va a decir en Mateo 8:29 que dice el Señor:
Yo siempre hago lo que le agrada al Padre. Yo siempre hago lo que le agrada al Padre. Eso significa esa acción del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Nosotros nos encontramos con diferentes realidades en nuestra vida. Hay hombres y mujeres, jóvenes, niños, adultos que no saben qué hacer con su vida. Muchos desorientados que no saben qué hacer con su vida. No le encuentran el sentido de su vida. Y aquí la palabra nos enseña a saber escuchar al Espíritu Santo, a saber pedir su luz para que Él nos guíe, para que Él nos oriente y para que Él nos llene y a la vez le dé sentido a nuestra existencia. Si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, igual que Jesús, podemos decir igual que el Señor, yo siempre hago lo que le agrada al Padre. Pero para eso es necesario pedirle al Espíritu Santo que Él tome el control de nuestros pensamientos, el control de los deseos del corazón, el control de cada una de nuestras acciones. Solamente de esa manera es como nosotros podemos ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Y de qué manera nosotros también podemos ser guiados por el Espíritu Santo? Siendo dóciles a sus inspiraciones, siendo dóciles a lo que Él nos dice a través de su palabra, porque es a través de la escucha atenta de su palabra como podemos entender, escuchar esa voz del Espíritu Santo que nos va a ir guiando día a día, momento a momento. Por eso, mis queridos hermanos, preguntémonos: ¿quién guía mis pensamientos? ¿Quién guía los deseos de mi corazón? ¿Quién guía cada una de mis palabras, cada una de mis acciones? A lo mejor nos estamos dejando guiar solamente por la razón humana y no por el poder de Dios. Pero necesitamos que el Espíritu Santo intervenga poderosamente en nuestra vida para ser guiados por Él. Necesitamos abandonarnos en los brazos del Espíritu Santo para que Él tome el control de nuestra vida una vez más. Y si el Espíritu Santo toma el control de todo nuestro ser, entonces sí podemos decir, igual que Jesús, yo siempre hago lo que le agrada al Padre. Y podemos decir que somos guiados por el Espíritu Santo. Pero si cada una de nuestras acciones, si nuestra vida se convierte en un antitestimonio ante los demás y no damos testimonio del amor del Padre y no damos testimonio de la presencia de Jesús en nosotros, significa que no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Significa que entonces solamente somos católicos de nombre. Porque una persona que es guiada plenamente por el Espíritu Santo también se convierte en luz, se convierte en testimonio de vida para sus hermanos. Y por eso que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, que Él nos guíe, que Él nos ilumine y que Él nos permita ser ofrenda agradable al Padre. Hoy usted pídele al Espíritu Santo que le conceda esa gracia de ser guiado por Él, de ser iluminados por Él y de esa manera agradar al Padre en todo lo que hacemos. El Espíritu Santo va a entrar en nuestra vida cuando nosotros le abramos las puertas de nuestro corazón. El Espíritu Santo va a entrar en nuestra vida cuando nosotros seamos capaces de rendirnos ante su presencia y decirle: Espíritu Santo, ven a mi vida, Espíritu Santo, ven a mi corazón, Espíritu Santo, me entrego a ti para que seas tú quien me guíes en todo. Cuando nosotros aprendamos a morir a nosotros mismos y a vivir en el Espíritu, entonces tendremos la plena certeza que seremos guiados por Él. Y siendo guiados por Él, podemos decir: yo solamente hago lo que le agrada al Padre. Bendiciones. La paz del Señor sea con ustedes. Estamos dándole continuidad a este retiro de Semana Santa. Hoy, Jueves Santo, en este retiro que para la gloria de Dios va a ser un retiro de bendición para cada uno de ustedes. Le hemos llamado a este retiro una palabra tomada del mismo Santo Padre,
si no desfallecemos, cosecharemos frutos a su debido tiempo. El tema que estaremos tratando en el día de hoy es un tema bellísimo. A ti te llamo amigo. A ti te llamo amigo es un tema que desde hace muchos años, a través de la historia de la iglesia, y muchos de los padres de la iglesia como San Agustín, San Alejandro Magno, pudimos ver en el 1991 también al Santo Padre San Juan Pablo II, Benedicto XVI, muchos otros padres de la iglesia y santos han tratado este tema del por qué a ti te llamo amigo, tomado del Evangelio de San Juan en el capítulo 15, donde el Señor mismo le dice a sus discípulos: a ustedes los he llamado amigos. Qué hermoso tema este. A ustedes lo he llamado amigos. Eso hace 2000 años que el Señor se lo dijo a sus discípulos, pero hoy el Señor nos lo dice a nosotros, nos los dice a ti y a mí. A ti te llamo amigo. Bien, vamos a ponernos en las manos del Señor, pidiéndole al Señor que derrame su gracia sobre nosotros, que venga en este momento a este lugar, y que toda palabra que salgan de mi boca sean palabras de bendición, que pueda ayudarnos al crecimiento espiritual, ese crecimiento que nosotros necesitamos como iglesia, ese crecimiento que es necesario después de haber conocido al Señor, ir creciendo cada día. Por eso necesitamos la unción del Espíritu Santo, que venga a este lugar, venga a poner palabra de conocimiento y de entendimiento, que también a usted, que puede verme a través de los distintos medios, también le toque allí, y que usted pueda abrir los oídos, pueda recibir esta palabra y sobre todo recibirla para ponerla en práctica. Por eso decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego sagrado de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos de tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Abre mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas. Ven a nuestra ayuda, apresúrate a socorrernos. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Qué maravilloso es, Señor, el Señor que hoy viene a nuestras vidas a tomar esta frase tan maravillosa donde nos dice que ya no nos quiere, ya no nos llama siervo. Y es que el Señor no nos quiere como siervo, no nos quiere como esclavo, nos quiere como amigo. Cuán importante es que los servidores del Señor en este tiempo sean sus amigos. Amigos. Fíjense, decía San Ambrosio, un amigo de Santa Mónica y San Agustín del siglo IV, que la palabra tiene que hacer en nosotros lo que ella misma significa. Por eso, en el día de hoy, debemos pedirle al Señor que esa palabra se encarne en nosotros. Se encarne en nosotros de tal manera que ya no nos sintamos siervos, sino amigos. Que nos sintamos amigos del Señor. Que podamos tener la confianza, que podamos tener una relación de amistad, sintiéndolo
amigo. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1, dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos el Señor nos hablará de distinta manera. Hoy el Señor nos va a hablar de distinta manera a través de este tema de a ti te llamo amigo. Distinta manera porque en el día de hoy estaremos tratando este tema a través de la palabra de Dios, a través de la liturgia de la iglesia, es decir, a través del tiempo, a través de los santos. Vamos a ver qué decían los santos, sobre todo en este tema, y cómo también nosotros aplicarlo a nuestras vidas. Es decir, de distinta manera, con la ayuda de Dios, hoy pues estaremos hablando de este maravilloso tema, a ti te llamo amigo. Sabemos que en este momento estamos viviendo lo que es la Semana Santa, preparándonos para la Pascua. Recuerdo que generalmente esta lectura del Evangelio de San Juan, el capítulo 15, se lee en el ciclo B, lo leímos el año pasado, en la quinta semana de Pascua. Pero fíjense cómo nos ha tocado vivir esto. Entonces, si la palabra quiere hacer en nosotros lo que ella significa, la iglesia a través de su liturgia también quiere llevarnos y nos enseña tantas cosas maravillosas que podemos vivirla por medio de la enseñanza de la iglesia. Fíjense, acabamos de pasar lo que es el tiempo de Cuaresma, que terminó el domingo pasado en el Domingo de Ramos. Cuando hablamos de que a ti te llamo amigo, sabemos que para ser amigos debemos necesariamente tener una relación personal con el Señor. Y fíjese, me llama mucho la atención que en esta Cuaresma, los 3 últimos domingos, el Señor nos mostró a través de la liturgia de la iglesia, a través de la lectura de la palabra, 3 maneras distintas de tener un encuentro personal con el Señor, o 3 maneras distintas de acercarnos a Dios. Ya en las primeras 2 semanas, cuando el Señor lo llevan al desierto, esa fue la lectura donde el Señor va al desierto. La segunda semana se trató la lectura donde ya Él sale del desierto, se va al monte a orar. La tercera semana vemos cómo la iglesia nos trae la parábola de la higuera. Y cuando nos trae la parábola de la higuera, vemos que dice que fue a buscar fruto. Y ese fruto en esa higuera, en ese manzano, dice que el Señor le dijo, ve a buscar fruto y si no lo encuentra, córtala. Bueno, es una manera de uno acercarse a Dios. Bueno, si no estoy dando fruto, quizá tengo que acercarme a Dios, quizá por el temor. Quizá es una manera de acercarme al Señor, por el miedo a perderme. El cuarto domingo de Cuaresma se leyó en la liturgia de la iglesia la lectura de la parábola del hijo pródigo. Vemos cómo el hijo pródigo, cuando siente necesidad, esa necesidad lo llevó a él cuando estaba pasando hambre en aquel lugar, que cuánta comida tiene mi padre. La necesidad lo devolvió donde su padre. Es decir, también para encontrarnos con nuestro Padre Dios, para encontrarnos con el Señor, muchas veces nos lleva por necesidad. Pero hay otra manera que puede llevarnos al encuentro con el Señor y que es el más maravilloso. Y fue la lectura que se leyó en el quinto domingo de Cuaresma. Aquella mujer adúltera. Fíjate que a ella, dice la palabra de Dios, que fue sorprendida en adulterio. Se la llevaron al Señor. Dice que
mientras el Señor le decía que el que estuviera libre de pecado que lanzara la primera piedra, nos dimos cuenta a través de la lectura que todos se fueron retirando y nadie levantó las manos. Esta mujer adúltera, me llama la atención que el Señor ni siquiera le cuestionó sobre su pecado. No le cuestionó qué fue lo que pasó, dime cuánto tiempo, no, porque el Señor no le interesó. Lo que al Señor le importó es que esta mujer era un ser humano, una mujer, y por eso le dice mujer. Mientras otros le llamaban, te traigo una pecadora, te traigo una adúltera, Él le devuelve la dignidad y te dice mujer, para devolverle la dignidad de mujer. ¿Dónde están los que te acusan? Ninguno, le dice ella. Le dice el Señor, vete, en lo adelante no peques más. Fíjense que esta mujer tuvo un encuentro personal con el Señor. Distinta manera de encontrarnos por el Señor: por miedo, como la higuera; por necesidad, como el hijo pródigo; o un encuentro personal con el Señor. Y es que para ser amigos, hermano, yo no sé cómo llegaste, cuál fue la situación que te llevó a ese encuentro con el Señor, a ese encuentro con tu Padre Dios, a ese encuentro con Jesús por medio de la iglesia. Pero lo que yo te puedo decir es que el Señor en este día te dice a ti, te llama amigo, te llama amiga. Bendito sea el nombre de Dios. Pudiéramos nosotros preguntarnos, ¿y qué es la amistad? Yo puedo decirte que hay vínculos de amistad que pueden ser más fuertes que el vínculo del parentesco mismo. A veces ese vínculo del parentesco solamente está unido por medio de la sangre, pero el vínculo de la amistad no consiste en tener la misma sangre. Puede tener en ese vínculo de amistad, pudiéramos decir, los mismos gustos, los mismos ideales, los mismos intereses. Y es a esto lo que nos llama el Señor en el día de hoy. Por ser amigos, que podamos conocer los intereses del Señor, los gustos del Señor, que podamos nosotros entender como amigos del Señor cuáles son sus ideales. Ahora, Jesús en el Evangelio de San Juan nos llama amigos porque todo lo que Él sabía de su Padre Celestial nos lo ha dado a conocer, nos lo ha confiado, nos ha hecho partícipes de los secretos de la familia de la Trinidad. Es decir, ser amigos del Señor es conocer los propósitos de Dios, es conocer los propósitos del Hijo, es conocer los propósitos del Espíritu Santo, es conocer los propósitos de la Santísima Trinidad. Pero vamos a la lectura de la palabra. ¿Qué es lo que realmente dice el Señor? Comenzando el versículo 15 del capítulo 15 del Evangelio de San Juan, le dice: ya no los llamo sirvientes, porque el sirviente no sabe lo que hace su Señor. A ustedes los he llamado amigos. ¿Y por qué? Y aquí está la clave. Porque les he dado a conocer todo lo que escuché de mi Padre. Amigo, porque le he dado a conocer todo lo que he aprendido de mi Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y para quién ese llamado? ¿Ese llamado es solamente para los discípulos de aquel tiempo? Claro que no. Ese llamado es para nosotros. Ese llamado es para ti y para mí.
Fíjense, en el versículo 16 dice, no me eligieron ustedes a mí, es decir, ha sido el Señor que te ha elegido a ti. Yo lo elegí a ustedes y lo destiné para que vayan y den fruto, y fruto que permanezca. Ya el Señor está dándonos clave. ¿Para qué nos ha llamado amigos? No solamente para que nosotros podamos conocer cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, cuál es el propósito de Dios en todo lo que hacemos, sino para que nosotros, conociendo su propósito, comencemos a actuar como amigos en base a lo que quiere nuestro amigo, nuestro Dios, nuestro Jesús. A veces, y lo he predicado muchas veces, ya nosotros no necesitamos escuchar tanta palabra. Vamos a tantos retiros, conocemos a tantos predicadores. Ahora tenemos la oportunidad de ver a tantos predicadores a través de la internet. Pero yo digo que ya lo que nosotros necesitamos es poner en práctica ese poquito que conocemos. Ese poco que el Señor nos ha revelado, lo que necesitamos es ponerlo en práctica, llevarlo a nuestra vida. El Señor ha permitido que a través de este tema podamos descubrir 7 características que tienen aquellos que son amigos del Señor. 7 características que tienen aquellos que el Señor lo ha elegido como amigo. Son una característica que nos van a ayudar a nosotros a identificar si realmente hay una amistad con el Señor. Ya te dije que la palabra es para nosotros, que la palabra es para ti. Hoy el Señor te llama amigo. Por eso, donde tú estás en este instante, tú puedes decirte, llamarte por tu nombre. Si te llama Marta, decirte tú misma, Marta, tú eres una amiga del Señor. O si te llama José, poder decirte, José, tú eres un amigo del Señor. Y no es porque tú hayas elegido ser amigo del Señor o amiga. Ha sido Él que en el día de hoy, a través de esta palabra proclamada, a ti que me está viendo, no sé en qué tiempo, en qué edad, en qué año tú estés escuchando esto, hoy esto es para ti. El Señor declara que tú eres su amiga, su amigo. Primero, fíjense, la palabra de Dios, muchas veces cuando tenemos frases tan cortas como esta, para nosotros encontrar el centro del mensaje, muchas veces está o un poquito hacia adelante o un poquito hacia detrás del mismo capítulo o muchas veces del mismo evangelio, siempre poniéndolo en el contexto. Podemos ver en este mismo evangelio, en el versículo 9, primera característica, si quieres toma papel, toma lápiz, del mismo capítulo 15, del mismo evangelio, versículo 9 dice, como el Padre me amó, así yo los he amado, permanezcan en mi amor. Primera característica de aquellos que han aceptado, porque hay que aceptarlo. A ustedes lo he llamado, amigo, lo he elegido. Primero es dejarse amar por el Señor. Ser amigo de Jesús es dejarnos amar por Él. San Agustín en el siglo IV trata este tema a profundidad. Lo pueden buscar en las redes sociales. Muchos de los padres de la iglesia ya trataron este tema y sobre todo de esto.
Porque cuántas veces nosotros nos decimos, yo soy el siervo del Señor, y el Señor le dice, ya no te llamo siervo. Pero muchas veces nosotros predicando, yo soy el siervo del Señor. Pero hoy el Señor ha cambiado esa palabra y nos dice, tú eres mi amigo, tú eres mi amiga. Alabado sea el nombre de Dios. Me llama amigo, te llama amiga, amigo. Qué interesante. Primer característica, dejarnos amar por el Señor. Cuando a Jesús le preguntaron en qué se fundamentaban los mandamientos, Él decía, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ese es un mandamiento. Fíjese que una característica que vamos a ver es precisamente esto, ese mandamiento. Es obedecer a Dios. Pero ¿cómo podemos amar a Dios? Decía Rainiero Cantalamessa, Cardenal Rainiero, que lo aprendió de San Agustín y que yo lo aprendí de Rainiero. Él decía que, y dice de esta manera, que para amar a Dios, el mandamiento de amar a Dios tiene otro mandamiento interior. ¿Y cuál es el mandamiento interior? Dejarte amar por Dios. No podemos amar a Dios si antes no nos dejamos amar por Él. Por eso es que en la primera carta de San Juan, en el capítulo 4, versículo 10, dice, en esto consiste el amor. ¿De qué amor es que estamos hablando? Esta característica de dejarnos amar por Él. El amor en el que... En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. Queridos míos, si Dios ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Palabra de Dios. ¿En qué consiste este amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Para poder amar a Dios, antes debemos dejarnos amar por Él. Por eso Dios lo que quiere es que nosotros nos dejemos amar por Él. Antes el deber aceptar la gracia. Antes el deber aceptar la gracia. Ser amado por Dios. Es necesario dejarnos amar por Dios para poderle amar a Él. Bendito sea su nombre. Por esto, la característica número 1, y cuando usted lea a San Agustín, usted se va a dar cuenta que su homilía, bastante larga, todo el enfoque en ese amor de Dios. En ese amor donde Dios no se deja ganar de nadie. Por eso nuestro deber no es cada día esforzarnos para amar a Dios. No. Primero dejarnos amar por Él y luego lo vamos a amar a Él. El amor consiste en que Él nos amó primero. Primera característica. Dejarnos amar por Él. Segunda característica de aquellos que son llamados amigos es el amor al prójimo. Por eso, en la misma carta de San Juan, capítulo 4, versículo 11, dice, queridos, si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Fíjense cómo las dos primeras características es el mandamiento sublime. Amar a Dios sobre toda la cosa consiste en dejarme amar primero para luego amarle a Él y amar al prójimo, donde dice que si Dios nos ha amado,
también nosotros debemos amarnos unos a otros. El amor al prójimo, como dice el mismo Jesús en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, versículo 12, traten a los demás como quieren que lo traten a ustedes. Segunda característica de aquellos que son amigos de Jesús: amar al prójimo. ¿Quién es el prójimo? Ese hermano, esa hermana, esa esposa, ese hijo, esa madre, padre. Esos son tu prójimo. Todos aquellos que somos amigos de Jesús, pues amamos, respetamos a nuestro prójimo. Tercera característica: ser amigo de Jesús cumpliendo sus mandamientos. Cumpliendo sus mandamientos. Cumpliendo su mandamiento, lo vamos a ver en el versículo 10. Dice el mismo Señor: si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Por eso es, vuelvo y les repito, mencionando a San Agustín, mencionando a San Gregorio Magno, mencionando al cardenal Cantalamessa, y puede buscar también una homilía de San Juan Pablo II, de Benedicto XVI, sobre este tema. Está basado todo sobre el amor de Dios, y es que sin el amor de Dios no podemos hacer nada. Con el amor lo podemos todo, decía San Pablo a los Corintios. Por eso dice: si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, lo mismo que yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Fíjense que para qué que Jesús nos llama amigos. Precisamente, fíjense, dice en el versículo 16: no me eligieron ustedes a mí, yo lo elegí a ustedes y lo destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezcan. Así, lo que pidan a mi Padre en mi nombre se lo concederá. Esto es lo que les mando: ámense unos a otros. Fíjese, volvemos en esta tercera característica, y está también apegada al amor de Dios. Cuarta característica. Bueno, dentro de ese cumplimiento también, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, ¿qué es cumplir los mandamientos del Señor? Bueno, los mandamientos del Señor es cumplir su palabra, dejar que la palabra haga vida en nuestra vida, es dar testimonio de vida. Dar testimonio de vida donde quiera que vaya. Testimonio de vida en tu casa, en el trabajo, en la calle. Testimonio de vida en todo. Necesitamos ser testigos de la palabra. Por eso decía Pedro y Juan: no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Hablar de la palabra. Obedecer a Dios en todo lo que hacemos. Es pedirle a Dios cada día que nos permita ser imagen del Señor. ¿Y cómo somos imagen del Señor? Cumpliendo su mandato, cumpliendo lo que Él quiere en nuestra vida. Yo siempre confieso que mi mejor oración no es pedirle al Señor que me haga mejor predicador, no. No es pedirle al Señor que me haga mejor maestro, ni mejor ingeniero, no. Cada día mi mejor oración al Señor es pedirle que me permita ser imagen del Señor. Y con esto cumplo sus mandamientos. Ser testigo, ser santo, bendito sea el Señor. Ser amigo de Jesús es: el Señor nos ha elegido para ser felices. Versículo 11. Recuerden que estamos tratando específicamente el capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Dice, versículo 11: les he dicho esto de ser amigo para
que participen de mi alegría y sean plenamente felices. ¿Cuánto necesitamos nosotros como servidores mostrar la alegría del Señor, mostrar el gozo del Señor? El Salmo 100 dice que el Señor llama servidores con alegría. No solamente servidores, sino que nos llama también a tener esa alegría, a tener ese gozo. Servidores con alegría. Le he dicho para que participen de mi alegría y sean plenamente felices. Por eso, mi felicidad no va a depender de cosas. Mi felicidad no va a depender de personas. Claro que tanto las cosas y las personas son importantes en nuestra vida, pero nuestra felicidad viene dada por el mismo Señor, como Él nos lo dice. Nos lo dice en este versículo 11 del Evangelio de San Juan. Quinta característica de aquellos que somos llamados a ser amigos de Jesús. Ser amigo de Jesús significa dar fruto. Y esto sí es importante. Generalmente, muchas veces nosotros como predicadores, muchos de nosotros que tenemos dones, tenemos carismas, muchas veces no nos enfocamos en lo más importante que necesitamos nosotros como cristianos. Y es precisamente dar fruto. Ese fruto que es lo que va a hablar de nosotros. Ese fruto que es lo que va a hablar si realmente nosotros hemos crecido en la palabra de Dios. Ser amigo del Señor significa dar fruto. Versículo 8 dice: mi Padre será glorificado si dan fruto abundante y son mis discípulos. ¿Cuándo es que es glorificado el Padre? Cuando damos fruto. Y ya nosotros conocemos esos frutos que menciona San Pablo en la carta a los Gálatas. ¿Cuánto perdonamos? ¿Cuánto amamos? Mire, realmente nosotros como cristianos, vuelvo y repito, que a veces pedimos cosas importantes como los dones y los carismas, son importantes y necesarios. Pero sabemos que los dones y los carismas no suponen santidad. Pero sí podemos decir que los frutos suponen santidad. Cuando nosotros damos fruto en la comunidad como amigos del Señor, entonces podemos decir, ahí va un santo. Porque sabemos lo que dice, no nos vamos a meter en ese tema en el capítulo 7, en el Evangelio de San Mateo, donde el Señor hace un paralelo entre los frutos y los dones. Incluso el cernir que usamos nosotros para conocer si un carisma, si un don es verdadero, es si ese don o ese carisma produce fruto en la vida de aquel que tiene el don, que tiene el carisma. Si yo quisiera preguntarme, si a mí me preguntaran, hermano Silvio, ¿cómo saber si usted es amigo del Señor? No me preguntaría cuántas veces he predicado, no preguntaría cuántas veces he sido maestro en la escuela o he sido evangelizador, no. Tendría que cuestionarme sobre mí mismo cuánto he perdonado, cuánto he amado, cuánto he soportado, cuánto me he dado. Porque esto lo que muestra cuánto es crecido. Al momento de partir al cielo, no nos medirán por los carismas, nos medirán por los frutos. Esa es la vara que nos van a poner y allí tendremos todos esos frutos.
Por eso es importante el llamado que el Señor nos dice, nos llama hoy. El llamado que tenemos a ser amigos es como si nos dijeran: lo he llamado para que den fruto. Y cuando damos fruto es cuando verdaderamente glorificamos a nuestro Padre Dios. Repito, es importante, todos los dones y carismas son necesarios y siempre serán necesarios y han sido necesarios en la historia de la iglesia. Pero en mi vida personal particular, cuando se mida el Jesús en mi vida, lo que se nos preguntará es cuánto fruto dimos a través de nuestra vida. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Envía tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar